Bien, estimados colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento, les mando un saludo cordial hasta los diferentes departamentos de nuestra querida patria. Estimado doctor Luis Adolfo Apolín, buenas noches también para su persona y bienvenido a una nueva jornada de capacitación o de preparación para el nombramiento docente 2021. El día de hoy, colegas, trabajamos la subprueba de comprensión lectora, la subprueba en la que tenemos que asegurar el 100% de los puntos en la aplicación de la prueba única nacional, y para ello, pues, para lograr ese objetivo, en sala ya se encuentra el doctor Luis Apolín, quien nos está preparando en este proceso y a quien vamos a recibirle con fuertes palmas virtuales. Buenas noches, doctor Luis Zapolín. Adelante. Muy buenas noches, profesor Reimer, ¿cómo está? Buenas noches, estimados colegas, una vez más, aquí reunidos todos. Bueno, en el transcurso, como siempre ocurre, en el transcurso de nuestra sesión, probablemente nuestros colegas comiencen a unirse, ¿no? Muy bien, colegas, vamos a continuar entonces hoy, sin mayor ya dilación, sin mayor trámite, en relación al estudio o, digamos así, a la aplicación práctica de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Vamos hoy día a realizar una revisión, un repaso más concienzudo en relación al tema de la inferencia. Siempre hay una duda, existe, digámoslo así, una especie de idea en relación a las preguntas de inferencia. O existe una seria, digamos así, eh, distorsión en relación a lo que nosotros entendemos por inferencia. En realidad, sea cual sea la forma en que nos presenten la inferencia, nosotros debemos recordar lo siguiente. ¿Las preguntas inferenciales son complejas? No, no son complejas. El asunto de las ideas inferenciales radica básicamente en la búsqueda de información implícita en un texto, pero cuya respuesta, de una u otra manera, nosotros la encontramos en la lectura a través de ideas explícitas. En otras palabras, la inferencia, entendida en el examen con el sentido de deducción, como ustedes se van a dar cuenta, porque en el examen en realidad no hacen distinción, o sea, nos van a preguntar qué se infiere del texto, qué se deduce del texto, sea cual sea, va a tener el mismo mecanismo. Afirmar algo a partir de la información que el texto nos da. Eso es inferencia. ¿En dónde está la complejidad? La complejidad radica en que como nos dan textos extensos, muchas veces, como lo van a comprobar luego, la relación entre un párrafo con respecto al otro es muy distante. Y cuando una persona al momento de leer no ha comprendido a cabalidad el texto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente no va a tener la capacidad para relacionar el párrafo 1 con el párrafo 7, por ejemplo. ¿Y cómo, profesor, logro comprender el texto, ubicarlo adecuadamente? Con todas las estrategias que hemos estado desarrollando durante estas semanas. Ubicación del tema, la idea principal. He ahí la importancia de lo que les he mencionado y lo que hemos estado desarrollando y lo que vamos a desarrollar también hoy día. Si el tiempo es propicio, vamos a tratar también de revisar alguna pregunta del examen del año 2019. Para aplicar las mismas estrategias que vemos aquí, la vamos a aplicar en el texto. ¿Está bien, colegas? Muy bien. Entonces comenzamos con este tema de la inferencia. Como siempre, aunque ya tal vez está un poco desgastado, pero recordemos, creo que ya se solucionó el problema. Creo que ya no debemos esperar
que las preguntas de comprensión lectora se eliminen. Eso no va a pasar, definitivamente. Todo parece indicar que no. Tampoco podemos esperar o pensar que el examen se va a suavizar. Por favor, colegas. Eso es, digamos, una falsa esperanza o una falsa idea que obviamente nos va a crear algún tipo de escollo mental. Evitemos eso. El examen va a seguir igual. El nivel de complejidad quizá incluso incremente. Nosotros debemos estar preparados para ello. 25 preguntas. Hay que pensar y enfocarnos en responder las 25 preguntas. Puntaje máximo 50. Enfoquémonos en sacar 50. En el devenir de las semanas me he percatado que definitivamente invertir 1 hora no es suficiente. Definitivamente tendríamos que variar entre 1 a 1 hora y media de inversión para responder todas las preguntas de comprensión lectora. Entonces ahí hay una pequeña variación como sugerencia que se les da. Muy bien. Aquí ya me he pasado de frente a la idea principal. Ya no vamos a retomar el asunto del tema porque considero que ya todos han ubicado muy bien el asunto del tema. Sin tema no hay idea principal. Profesor, ¿por qué otra vez estamos viendo la idea principal? Colegas, como les acabo de decir, los procesos de inferencia parten de la idea principal. Si nosotros no sacamos, no resumimos, no entendemos bien el asunto de la idea principal, simplemente no vamos a poder hacer ninguna inferencia. Eso que se les quede bien grabado, colegas, ¿ya? La pregunta base para extraer la idea principal o la afirmación principal del autor es esta. ¿Qué se dice del tema? Yo me respondo esta pregunta. ¿Qué se dice del tema? Obviamente voy a obtener la idea principal, que es una afirmación o resumen del texto. Excelente, eso creo que ya lo sabíamos muy bien. No interesa el tipo de texto al cual nos enfrentemos, no interesa su secuencia dominante, ¿ya? No importa. Lo importante es que para extraer la idea principal siempre juego con esta idea. Profesor, por ahí escuché que la idea principal también se encaja o tiene que ver de forma directa con la conclusión del autor. ¿Eso es cierto? Sí, definitivamente sí. Así que si nosotros queremos saber cuál es la conclusión a la cual arriba el autor, tenemos que ubicar la idea principal. En el examen nos van a preguntar, por supuesto, colegas, nos van a preguntar literalmente así. El autor del texto arriba a qué conclusión o cuál de las siguientes conclusiones sería la más apropiada a la cual llegaría el autor. Y rápidamente ustedes tienen que ubicar esto, la idea principal. Y a partir de esa idea principal, inferir cuál sería la posible conclusión. Es decir, la respuesta que ustedes marquen en la conclusión tiene que coincidir con la idea principal. ¿Ya? Eso también quería mencionarles. Recordemos que las preguntas de tema y de idea principal, subtemas, ideas secundarias, son preguntas de inferencia. Recordemos un poco este tema de la taxonomía de Bloom, que el Ministerio de Educación aplica y utiliza para justamente este tipo de situaciones o este tipo de evaluaciones. A nosotros nos van a pedir solamente el nivel 1, el nivel 2. Básicamente, el examen es para recordar, recuerda lo aprendido, hechos, datos, conceptos básicos y respuestas. La mayor parte de las preguntas se centran en eso. Y comprender, se muestra un entendimiento básico de hechos e ideas a la hora de encontrar información. Básicamente, el examen se centra en esto, ¿ya? Luego subirá a analizar y quizá a evaluar. Pero más allá, no va. No va. Definitivamente las preguntas críticas, como le llaman algunos, son casi inexistentes. Si ustedes verificaron los exámenes anteriores elaborados por el Ministerio de Educación, las preguntas de nivel crítico son casi inexistentes. Sin embargo, las vamos a ver. De todas maneras, hoy no, pero nos toca la siguiente sesión. ¿Ya? Digamos que el inferir o el deducir ya nos está ayudando para que nosotros comprendamos lo que viene.
El ministerio siempre utiliza la palabra inferir, ¿no? Inferir. Inferir en el sentido de extraer, como ya les dije, una afirmación a partir de datos que tenemos sueltos por ahí. Listo. Muy bien. Taxonomía de Benjamin Bloom. Recordemos, pero ahora de manera un poco ya más precisa, las preguntas que se utilizan para extraer inferencias. El tema del texto es, ya vimos, es un tema, es una idea o es una pregunta de carácter inferencial. Cuando nos preguntan sobre el texto versa sobre, es lo mismo, es lo mismo. En estos dos casos es exactamente lo mismo. La idea eje del texto es, esto se entiende simplemente como la idea principal. Aunque es muy raro que nos pregunten cuál es la idea eje del texto, no lo van a hacer. Lo que van a hacer es preguntarnos por la idea principal de forma directa. O nos van a preguntar cuál es la afirmación principal de la lectura. Así. O como está aquí, del texto se deduce, induce. Mire, no nos vamos a estancar o no nos vamos a quedar a ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque en realidad sí hay diferencias de carácter semántico. Nosotros debemos recordar una vez más, en el ministerio, en las preguntas que nos dan en el examen, lo toman como si fuera igual todo, o sea, deducción o inferencia, aunque la palabra exacta sería inducción, pero para evitar justamente algún tipo de malos entendidos, al parecer, simplemente el ministerio apuesta por la palabra deducir o inferir, ¿ya? Del texto se infiere o del texto se colige. Profesor, ¿qué significa colige? Colige quiere decir del texto se puede concluir que. Dudo mucho, la verdad es que dudo mucho que en el ministerio nos pregunten del texto se colige qué. ¿Por qué razón? Porque muchos docentes seguramente no conocen qué significa colegir y eso puede traer problemas. Así que lo reemplazan simplemente por la conclusión, o sea, del texto se concluye qué. ¿Ya? Colegir es un acto de inferencia. Es poder darle, digamos así, una afirmación final o concluyente en relación a todo lo afirmado anteriormente. Eso se llama colegir, ¿ya? Ligarlo, en otras palabras. Muy bien. A ver, muy bien, claro que sí, como lo dice la colega Judith, deducirlo, ¿no? Muy bien. Una vez más, no creo que nos pregunten colegir, lo dudo muchísimo. ¿Por qué razón? Porque es que puede confundirse, o sea, los colegas no conocen y probablemente se confundan, así que simplemente utilizan la palabra conclusión. Muy bien. Se concluye que se entiende implícitamente, o también nos pueden preguntar, se sobreentiende del texto que, o también nos pueden preguntar, se lee entre líneas que, aunque eso sí es ya bastante raro, ¿no? Podemos sobreentender o entender entre líneas que, ¿lo ven? Eso es también un acto de sobreentendimiento o de entendimiento de ideas implícitas, es decir, que no están en el texto, pero que yo los puedo suponer. Muy bien. Cualquiera que sea la forma, recuerden, colegas, las preguntas de inferencia nos van a preguntar sobre algo que no está en la lectura. No está en la lectura, recuérdenlo bien. Algo que no está en la lectura, pero que yo tengo que sobreentenderlo porque se considera como obvio. Esa palabra, ¿no? Obvio, a partir de toda la información que nos han dado. Si tú estás en una casa y el dueño de la casa, cuando te retiras, te dice, espérate un momento, llévate este paraguas. Eso es todo lo que te dice, llévate este paraguas. Es evidente que no hay necesidad de preguntar la razón de ello. Tú le dirás, no, sí o no. Sería absurdo que que tú le respondieras, quizá, ¿por qué está lloviendo? O tal vez se siente mucha calor, ¿no? Mucho sol, quizá. Sería absurdo porque es obvio. Eso ya se sobreentiende de forma implícita. Eso es una deducción, por ejemplo, a un nivel más básico. Tenemos también las famosas preguntas de traducción o inferencia léxica, como ya tuvimos oportunidad de verlo. Hace unos días yo estaba escuchando la intervención de el presidente Pedro Castillo en México, ¿no? En México, claro. Y escuché a Nicolás Maduro también cuando hablaba.
y decía lo siguiente: no voy a decir de qué presidente se trata porque ya en su país lo van a psiquitrillar. Y yo nunca había escuchado la palabra psiquitrillar, y yo estoy muy seguro que muchos de ustedes tampoco lo han escuchado. Psiquitrillar, lo van a psiquitrillar en su país, decía, ¿no? Pero yo no busqué en el diccionario, primero me puse a pensar en el contexto. Lo van a psiquitrillar en su país. Ah, le van a atacar, le van a ofender. Lo deduje a partir del contexto en el cual lo dijo y la manera como lo dijo. Y efectivamente, si ustedes buscan la palabra psiquitrillar con S, significa eso, ¿no? Atacar o dañar moralmente a alguien. ¿Ven? Entonces, nosotros en preguntas de traducción, que también vienen, debemos entender siempre las palabras en su contexto. ¿Ya? Muy bien. A ver, colegas. Y la pregunta clásica. Las preguntas de inferencia siempre tratan de averiguar la razón de algo, el porqué de una afirmación. Sobre las preguntas de inferencia, colegas, hasta aquí. Aquí les he mostrado solamente, digamos, las más básicas, ¿no? ¿Recuerdan? La clase anterior les hablé de la famosa extrapolación, creo que con ustedes no hablé, ¿no? También hay las famosas preguntas de extrapolación que tienen que ver con la inferencia. También existen las famosas preguntas de interpretación, que no son otra cosa que preguntas de inferencia. Y se sacan exactamente de la misma manera. A partir de datos sueltos, nosotros tenemos que afirmar algo. La extrapolación sí es algo ya más complicado. Es algo que ya supone un poco más de creatividad de parte de ustedes, de parte de quienes están evaluando. Profesor, ¿nos pueden dar preguntas de extrapolación en el examen? Nunca he visto una pregunta de extrapolación, literalmente no lo he visto. Pero puede ser el día, ¿ya? Así que mejor les indico que es una pregunta de extrapolación. ¿Está bien? Y lo voy a agregar aquí, lo voy a agregar porque puede ser que sea el día, ¿no? A fines de octubre, y digan, ¿y esto? Preguntas de extrapolación. En palabras sencillas, extrapolar es cuando yo tomo una afirmación, una realidad, un evento, y lo coloco en otra situación para ver qué es lo que pasaría. A este tipo de preguntas también se les conoce como preguntas de condición supuesta. Y arrancan con la famosa frase, ¿qué pasaría si? O como dicen en inglés, what if, ¿no? What if, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasaría si? ¿O qué hubiera sucedido si? Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si, vamos a poner algún ejemplo lo más simple posible, ¿ya? Para entenderlo. Pues nos pueden preguntar así, ¿qué hubiera pasado si Perú vencía a Chile en la Guerra del Pacífico? Esa es una pregunta de extrapolación o de condición supuesta. Otra forma de preguntar a través de la extrapolación es de la siguiente forma. Vamos a suponer, si en Venezuela los precios se han disparado y la gente no tiene que comer, ¿qué pasaría si tomáramos esa realidad y la colocáramos en el Perú? Eso es una extrapolación. Ese es un concepto matemático también, por cierto, ¿no? Muy bien. Claro, esa es una pregunta de opinión, colega Judith, ¿no? Nos pueden preguntar, ¿te parece adecuada esta propuesta? Mire, no nos van a hacer ese tipo de preguntas y si lo hacen estarían mal planteadas. ¿Por qué razón? Porque las preguntas de ese tipo de opinión lo que buscan es simplemente preguntarnos, o sea, ¿qué queremos? O qué entendemos nosotros o qué juzgamos nosotros. Y en ese caso, cada quien juzga de acuerdo a su contexto y de acuerdo a sus circunstancias, así que esa pregunta estaría mal planteada. Colegas, dudo mucho que no nos van a preguntar, olvídense, ya no nos van a preguntar. Profesor, ¿usted qué opina sobre? Eso no, porque ustedes saben que las opiniones son extremadamente múltiples, ¿ya? Y la opinión es el punto intermedio entre la verdad absoluta y la absoluta ignorancia. Por ende, es imposible que nos hagan ese tipo de preguntas. No lo van a hacer. Y si lo hacen, está mal planteado. ¿Ya? Lo que nos van a hacer son preguntas de extrapolación, pero tal vez no de la manera como les he indicado, ¿no? Pero nos podrían preguntar,
¿Qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si Juan hiciera tal cosa y no lo que hizo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y la extrapolación pura, como les acabo de decir, es colocar una realidad dentro de otra o una afirmación dentro de otra para ver qué es lo que hubiera ocurrido. Muy bien, nunca la he visto, puede ser la primera vez. Profesor, y las preguntas de interpretación, interpretar, colegas, es básicamente relacionar. Un elemento A lo relaciono con un elemento B y afirmo algo. Eso es una interpretación. Por eso hablamos de interpretación de textos. Por eso, cuando queremos entender algo, decimos que lo hemos interpretado. Lo colocamos en una realidad, lo comparamos con otra y a partir de ahí sacamos una afirmación. Eso es interpretar, relacionar. Una persona interpreta, por ejemplo, a ver, si estás por la calle y una señorita pasa por tu lado y te dice, hola, así, hola. Obviamente uno lo interpreta como que está molesta, está amarga, ¿no? Que no sería lo mismo que te diga, hola. Lo interpreta quizá de una manera distinta, como que le está pretendiendo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy relacionando el mensaje, el saludo hola, con un elemento suprasegmental. La manera como lo está diciendo, el tono, la forma, el perfil lingüístico. Lo estoy relacionando mentalmente y lo estoy interpretando. Acertada o de manera fallida, pero lo estoy interpretando. ¿Ya? Y para poder interpretar, ¿qué necesito? Necesito conocimiento, necesito saber. Muy bien. Perfecto. Bueno, sobre las preguntas de inferencia, colegas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, pasamos. Ahora vamos con la praxis. Nos concentramos muy bien, ¿ah? Nos concentramos muy bien. Tipos de inferencia. Estas inferencias ya las habíamos visto, pero las vimos de manera bastante grosso modo. Lo vimos grosso modo. Era la propuesta del español Juan Cruz Ripoll, Juan Cruz, perdón, Ripoll, que ustedes lo pueden encontrar en internet, tiene artículos interesantes, ¿no? Y este tipo de inferencia es el que justamente predomina en nuestras evaluaciones. Les voy a mostrar, pero ahora con ejemplos. Necesito que estén muy atentos, ¿ah? Muy atentos a lo que vamos a mostrar a continuación, ¿sí? A ver, vamos a ampliar un poco. Ya, ahí está. Tipos de inferencia. Tenemos 5 tipos. A ver, comenzamos con la famosa inferencia léxica o preguntas de traducción. Para estas preguntas no requerimos de diccionario, colegas, solamente apliquemos el sentido común, ¿ya? Así que no hagan trampa, no usen diccionario, por favor. Busca dar cohesión al texto relacionando referencias y referentes. ¿Recuerdan el asunto de la referencia y el referente? ¿Nos pueden preguntar en el texto, en el examen, este tipo de preguntas? Sí, nos pueden preguntar. Vamos a probar entonces, ¿ya? Vamos a probar, colegas. A ver, conmigo. Quiero que lean este texto conmigo. Aquí estamos. Dice así. La entrada y salida de aire de nuestros pulmones se produce por 2 movimientos. La inspiración, el aire entra a los pulmones, y la expiración, el aire sale de los pulmones. Cuando yo digo 2 movimientos, ¿a qué me refiero? Bueno, profe, eso es bastante obvio, ¿no? Se refiere usted a la inspiración y a la expiración. Así es. A este tipo de referente se le conoce como un referente de tipo catafórico. Es decir, que anuncia algo que va a decir después. Punto. Ambos se realizan por la acción de los siguientes músculos. Pregunta. ¿Ambos a quién se refiere? Bueno, profesor, a los 2 movimientos de la inspiración y la expiración. A esto se le conoce como un referente anafórico. Para no repetir lo mismo, simplemente, en este caso, está utilizando otro término. Por la acción de los siguientes músculos. Siguientes músculos.
Es un referente catafórico porque anuncia algo que luego te va a decir. El diafragma, los intercostales y los rectos abdominales. Muy bien. Ahí está. Pregunta. ¿Cuántos referentes hemos encontrado ahí? Una, dos, tres. Tres referentes. Listo. ¿Nos pueden preguntar en el examen? Sí, sí. Nos pueden preguntar el término ambos, ¿a quién refiere? Claro que es muy probable que no sea tan simple, ¿no? Que no sea tan simple como lo estamos viendo. Tal vez va a ser un poco más rebuscado, un poco más complejo. Los referentes son muy usuales en cualquier tipo de redacción, incluso seguramente quienes son profesores de comunicación, colegas, se han dado cuenta que se utiliza muchísimo. Ahora bien, otro tipo de inferencia léxica es la de aventurar el significado de palabras y expresiones desconocidas a partir de la información que ofrece el texto. Es decir, las famosas preguntas de traducción. Sí, 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 colega Judith, definitivamente. Por ejemplo, miren, lo que acaba de escribir la colega Judith, cuando dice eh, ese. A ver, yo les hago una pregunta. La colega Judith ha escrito en el chat, colegas. Si hay ese tipo de preguntas en el examen, ese, ¿a quién se refiere o a qué se refiere? A ver, ¿quién me responde por el chat? ¿A qué o a quién se refiere? En una palabra. A ver, colegas, si hay ese tipo de preguntas en el examen, ese, ¿a quién se refiere? A ver, ¿quién me responde en el chat, colegas? A ver, vamos sin miedo. Ah, ahí está, claro. Muy bien, colega Rosemary. Al examen. Es bastante obvio, ¿no? Al examen. Muy bien, perfecto. Entonces ya sabemos, ¿ah? Pero dudo mucho que nos pregunten catafórico, exofórico, ¿no? Eso es para profesores de comunicación. En el área de comunicación sí nos preguntan eso, colegas. Los que son de comunicación saben que nos van a preguntar eso. Si hay colegas de comunicación, estudien muy bien ese tema. Esta es una pregunta súper, súper clásica. En el examen de conocimientos pedagógicos nos van a preguntar esto. Siempre han preguntado, van a volver a preguntar, ¿ya? Los que no son de especialidad de comunicación, no se preocupen, colegas, no les van a preguntar eso, ¿ya? Solamente es para el tema de comprensión lectora nada más. Listo. Muy bien. Ahora vamos con las preguntas. Mm, por ahí escuché un colega, me pareció. No se olvide levantar la manito. Bueno, nos pareció, ¿no? A ver, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿ya, colegas? Perfecto. A ver, entonces ahora vamos a revisar el siguiente párrafo con las llamadas preguntas de traducción. A ver, esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto. De todos modos, revisamos una vez más, pero en la praxis. No usen su diccionario, colegas, no hagan trampa. Vamos a basarnos solamente en la información que nos da el texto para poder deducir un significado probable. Lean conmigo. El ñango, desparramado por el suelo, había atafagado a todos los presentes en la cena de despedida. Era un olor insoportable. A ver, por deducción, a ver, vamos a suponer que me pregunten en el examen, ¿qué cosa es un ñango? Profe, no sé, yo no soy un diccionario andante, así que no sé qué es ñango. Ya, no hay problema. Aquí me habla que algo llamado ñango se desparramó por el suelo. Obviamente no es una piedra, no es algo sólido, tiene que ser algo que cumpla o que tenga la característica de desparramarse cuando está en el suelo. Puede ser un rimero de semillas, puede ser un líquido, una sopa quizá, una comida, un guiso. No lo sé. Había por el suelo, algo se cayó, llamado ñango. Había atafagar a todos los presentes en la cena de despedida. ¿Por qué sé que atafagado tiene que ver con olor? Porque aquí dice que el olor era insoportable. Esto es lo que se conoce como un rastro verbal, colegas. Un rastro verbal es aquella palabrita, aquella frase que me ayuda a saber el significado de algo. Por lo tanto, yo puedo deducir fácilmente que atafagado tiene que ver con que
le ha llenado de olor, o sea, las personas están asqueadas. Y puedo sobreentender que un ñango, debe haber sido algún tipo de sustancia o algún tipo de comida, porque están en una cena. Aquí hay otro rastro verbal, están en una cena, ¿ya? Obviamente en una cena no pueden comer cualquier cosa, no van a comer desperdicios, ¿no? Pero debo suponer entonces que el ñango debe ser algún tipo de alimento, que obviamente tiene un olor pestífero. Listo, eso es todo. Ñango, tipo de alimento que tiene un olor fuerte, y atafagado, quiere decir que se llenaron de olores, ¿no? ¿Mm? Listo. ¿Cómo lo he deducido? A partir de los rastros verbales que están aquí. Ahora, si desean ustedes, muy bien, Caroline, seguramente, ahí está Caroline, tocos, tal vez, ¿no? Tal vez, pero lo importante es saber eso. Ahora, si ustedes quieren comprobar qué significa un ñango, obviamente, busquen ahora, si desean, en el diccionario y comprobamos si nuestra inferencia es correcta. ¿Ya? Eso es lo de menos. En el examen no quieren que nosotros seamos diccionarios andantes. Quiero que entiendan bien eso, estimados colegas. Eh, por lectura, por práctica, yo sí sé que atafagado significa que está repleto de un olor maloliente, ¿ya? Pero eso no interesa. En el examen miden tu habilidad, tu capacidad para inferir o deducir significados a partir de la información que te dan. Muy bien. Por supuesto, colega Judith, lo ha dicho de manera extremadamente clara, por el contexto. Y ese contexto está lleno de rastros verbales. Cena, olor insoportable. Y con eso puedo deducir algo. Aunque dudo mucho que sea una comida malograda, colega Carolai, porque en una cena no se sirve comida malograda, ¿no? Entonces, vamos descartando, ¿ven? Vamos descartando probabilidades. Pero sigo leyendo, sigo leyendo. En el examen no creo que nos venga un texto así. Este texto está hecho a propósito. A ver, lean conmigo. Aunque lo cierto es que la mayoría de asistentes eran pelafustanes, con aspecto astroso, como que les da una idea de astrosidad en el sentido de que no están bien vestidos, ¿no? Pero vamos a comprobar. Incapaces de enarmonar, ¿qué cosas de enarmonar, profesor? Ningún tipo de queja al ínclito anfitrión. Si son incapaces de decirle algo, de quejarse al anfitrión, si son incapaces de quejarse al anfitrión, y el autor los califica de pelafustanes, pelafustán debe ser entonces una persona, una poca cosa. Claro, si son capaces de levantar alguna queja, obviamente son poca cosa, y el autor por eso los califica como pelafustanes. Y por tanto, si tiene un aspecto astroso, quiere decir que no tienen muy buena pinta. Definitivamente ahí no hay buena pinta. ¿Y ya? Profesor, astroso, desastroso, también lo relacionan semánticamente, se han dado cuenta. Muy bien, colega Rosemary. Insignificantes, ¿no? Muy bien. Eh, Incapaces de enarmonar ningún tipo de queja, de lanzarle, de darle, de reclamarle. Lo deduzco, no necesito tener un diccionario, es simple deducción por el contexto. Al ínclito anfitrión, organizador de la cena. Lo está calificando como ínclito. Y si la persona organizó la cena a pesar de lo malo que resultó, debe ser alguien extraordinario, sobresaliente, o sea, que hace algo cosas buenas, ¿no? O por lo menos es lo suficientemente grande, entre comillas, algo grandioso, como para que ningún pelafustán le diga nada, le enarmorne nada. ¿Ven? A propósito, ínclito significa destacado. Que con cariño a sus invitados había preparado y servido un psiquitroque, aderezado con páprica. Vamos a poner aquí. Bueno, la páprica debe ser algún tipo de aderezo. ¿Cómo sé? Porque, bueno, dice que está aderezado con eso, así que obviamente es un tipo de aderezo, o sea, es la lógica simple, ¿no? Y si sirvió un psiquitroque, hasta ahora sé que es un tipo de comida que tiene un aderezo. Eso es todo lo que sé. Que lo hacía gustísimo, ¿no? Que tenía mucho gusto. Añadiendo alcauciles de Aragón, debe ser algún tipo también de sazonador que le da gusto. Ya no sabemos qué tipo, pero debe ser algún tipo de ingrediente que le da gusto. Si buscamos en el diccionario, seguramente encontraremos algo similar a lo que digo, ¿no?
El dueño de la casa empezaba a sentir el pródromo que anunciaba una próxima enfermedad. Ah, interesante. Miren, interesante. A ver, muy bien, claro que sí, colega Rosemary, un saborizante quizá, ¿no? Eh, Nos dice que aquí comenzó a sentir el pródromo que anunciaba una próxima enfermedad. Algo que anuncia una enfermedad, ¿cómo se le llama? Síntomas. Ah, profesor, entonces un pródromo es un síntoma. Y si, eh, y si el dueño de la casa comenzaba a anunciar, o sea, comenzaba a darse cuenta de que iba a haber algunos síntomas de una próxima enfermedad, es porque ha consumido algo que le ha caído mal, es pesado. Por lo tanto, yo puedo deducir fácilmente que la páprica, así como los alcauciles, ¿ya? Son aderezos muy fuertes. No sé su naturaleza, pero son fuertes. Y este famoso psiquitroque debe ser algún tipo de salsa que tenga demasiada sazón y que pueda provocar justamente esos efectos negativos que le puede dar a la persona. Listo. Y si busco en el diccionario, yo les invito a buscarlo, colegas, se van a dar cuenta que todo lo que nosotros hemos podido inferir del contexto se cumple, ¿ya? Se cumple. De una manera u otra, en el contexto. Muy bien, colegas. Hasta aquí, sobre las preguntas de inferencia léxica, que sí van a venir en el examen. Eso no hay que dudarlo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta o tal vez tienen por ahí algún fragmento del examen, algo para poder revisarlo? Claro, no va a ser tan complejo, ¿no? No va a ser tan complejo como ustedes lo ven ahora. Va a ser un poco más ligero. No hay consultas, colegas. Ya, muy bien, excelente. Creo que está quedando claro todo. Seguimos, seguimos. Ahora vamos con el otro tipo de inferencia. La conocida inferencia explicativa. La inferencia explicativa lo que busca es establecer relaciones de causa y efecto que no están explícitas en el texto. Por lo tanto, responden a la pregunta ¿por qué? ¿O qué relación hay entre un elemento y otro elemento? Más o menos, lo que busca determinar es la relación. En el texto no lo dicen, pero yo lo tengo que suponer, yo lo tengo que reconstruir. Es más o menos como cuando alguien nos dice lo siguiente. A ver, vamos a ver un momentito, voy a acomodar esto. Ya, a ver, es más o menos como cuando una persona nos dice lo siguiente, y ahí yo tengo que inferir la situación. Oye, eh, tu hija Camila está saliendo con el hijo del panadero. Esa es la primera afirmación. Segunda afirmación. Con razón, siguiente afirmación. Eh, a tu hija la veo más gordita, ¿no? Miren, otra vez, vamos a ver. La primera parte, una afirmación. Oye, tu hija está saliendo con el hijo del panadero. Segunda oración. A tu hija la veo más gordita. Aquí hay dos cosas que yo puedo inferir a partir de la causa y el efecto. Seguramente rápido se han dado cuenta de una de ellas. Seguramente se han dado cuenta de una de ellas. Muy bien, como dice la colega Rosemary, es el embarazo, profesor. Embarazada está. Pero hay algo más. A ver, ¿qué pasaría si yo les digo que lo que acaba de decir la persona, descarta la idea del embarazo? ¿Qué otra opción tenemos? Claro, le gusta el pan, pues, y la harina engorda, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de hacer una relación de inferencia explicativa. He relacionado una idea con otra, una causa, un efecto, y he sacado una conclusión. Muy bien. Claro, qué bonito en el examen si fuera así, ¿no? En el examen si fuera así estaría excelente, ¿no? Pero las cosas no se dan de esa manera. Son un poco más extensas, un poco más largas. A ver, vamos a leer este pequeño fragmento. A ver, un momento, colegas, voy a cambiar de audífono. Ya, me disculpan unos segundos nada más, ¿sí?
Muy bien, colegas. A ver, me confirman, por favor, si me escuchan. ¿Me escuchan, colegas? Mm, ¿O no me escuchan? A ver, un Sí, momentito, sí ¿ya? se le escucha, profesor. Ah, Sí, a ver, pero yo no les... A ver, un momento, colegas, un momento. Creo que hay un problema. A ver, un momentito, por favor. Ya, muy bien. A ver, colegas, a ver, ahora sí creo que ya me van a escuchar mejor. A ver, ahora sí, ¿no? Muy bien, ahora sí me escucho mejor. Muy bien, espero que sí. Sí, excelente, sí, 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 había habido un conflicto ahí. Ya, colegas, a ver, ahora sí. Vamos con, si no se escucha, me avisan, por favor, colegas, con confianza, ¿ya? A ver, comenzamos entonces. Tenemos ahí nuestro pequeño texto y lo vamos a leer. El nacimiento de un niño, el nacimiento de un niño. Este es un proceso natural que se produce en el cuerpo de la mujer y es después de que el hombre y la mujer se unen. Así es que se crea un nuevo ser mediante la unión de los gametos masculino y femenino. Listo. Esta unión produce un fenómeno en la mujer donde se va formando el nuevo ser y según la información genética que se ha transmitido por los padres, se van formando las características físicas del nuevo individuo. Características que delimitan su género, color de piel, estatura, robustez, etc. Si nos damos cuenta, este texto es un clásico texto de causa-efecto. Finalmente, se produce el nacimiento en el que se ven reflejados los procesos físicos ya mencionados y dan como resultado al nuevo ser vivo. Un niño que tendrá una vida por delante, crecerá y finalmente tendrá la posibilidad de perpetuar la especie. Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí si nos pidieran, ¿qué relación existe entre el nacimiento de un niño y la unión de un hombre con una mujer? Entonces ustedes rápidamente deducirán fácilmente a partir de la información del texto, tiene una relación basada en la idea de la reproducción. No lo dice el texto literalmente, pero obviamente a partir de toda la información que yo he podido sacar de lo que está aquí, puedo suponer que esa es una inferencia explícita. Ahora bien, por ejemplo, si nos preguntaran, de acuerdo al fragmento, la información genética que se ha transmitido por los padres se van formando las características físicas del nuevo individuo. Nos da a entender que cada uno de los progenitores aporta una parte para el nacimiento o formación del nuevo ser. Eso no lo dice quizá en el texto, no lo dice, en realidad no lo dice, pero yo lo he inferido. Este tipo de lecturas o este tipo de inferencias siempre radica en el hecho de que nos van a preguntar qué relación guarda entre una idea y otra, o qué idea no está dicha, no está explicitada en la relación causa-efecto, y nosotros tenemos que completarla. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo. Marta ingresó llorando a su habitación. Cerró la puerta con fuerza y no quiso que nadie, y no quiso escuchar a nadie. A los 3 minutos, alguien tocó la puerta. Era su novio. A ver, ¿qué relación causa-efecto hay ahí? O sea, ¿qué puedo inferir? ¿Qué puedo inferir? Claramente, seguramente inferiré. A ver, colegas, ¿qué pueden inferir ahí en el chat? A ver, dígame, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Así en 2 o 3 palabras. Entró a la habitación llorando, cerró la puerta. Muy bien, pelearon, discutieron. Y el novio seguramente tuvo la culpa, por eso arrepentido vino a pedir disculpas, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está, ¿ya? Normalmente este tipo de preguntas buscan eso, o sea, buscan que nosotros averigüemos cuál es ese punto entre causa y efecto que se determina.
Muy raras veces nos van a preguntar cuál es la causa de esto. O sea, eso no lo harían porque eso es obviamente una pregunta de inferencia basada en un tema, ¿no? Pero pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo de frente lo siguiente? A ver, eh, y Juan tuvo que ir pegado a la pared hasta su casa para evitar, tuvo que ir pegado a la pared hasta su casa y a pesar de eso tenía los zapatos empapados. ¿Cuál es la causa? A ver, hay dos causas posibles. A ver, vamos a ver, ¿cuáles serían las dos causas posibles, colegas? La lluvia o, a ver quién se da cuenta, o la lluvia, claro, o también hay otra posibilidad, ¿ah? A ver quién se ha dado cuenta. ¿Qué puede haber sucedido? Aparte de la lluvia, lo que pasó en Lima últimamente. Seguramente tenemos algún colega quizá de Lima. A ver. Bueno, pero Judith, nos están dando el tema de los zapatos mojados, ¿no? Hay algo más, a ver, hay algo más que puede haber pasado. A ver, vamos a suponer que él vive en un desierto, ya. Un desierto no, en Lima, ya, en Lima. En Lima no llueve, pues no, no, en Lima llueve poquísimo, ¿no? Y cuando llueve no es igual. Hay algo que se están olvidando, colega. Ahí está, muy bien. Hay un aniego, ¿no es cierto, colega Norma? Muy bien. Hay una inundación, hay un aniego, no necesariamente una lluvia. Entonces hay dos posibilidades, ¿ya? Hay dos posibles causas, ¿no? Muy bien, pero todo va a depender del contexto, pues, ¿no? ¿Qué más nos dice la lectura? Muy bien, colegas. Ese tipo de preguntas puede venir, pero no es muy usual. Normalmente es más significativa la inferencia. A ver, seguimos con el otro tipo de inferencia, la llamada inferencia predictiva. A ver, vamos a ver cuántos pueden predecir esto, colegas, ¿ya? La predictiva nos piden completar una historia o nos piden hacer una hipótesis sobre los sucesos que vendrán o que pueden acaecer a partir de la información que nos dan. Esto es muy sencillo, miren, si yo les digo, Carlos bebió toda la noche, se subió a su carro y arrancó de 0 a 100 en menos de un minuto. Se atravesó en su camino una motocicleta. ¿Cuál es la mejor hipótesis de lo que va a suceder? Un terrible accidente de tránsito. ¿No es cierto? Ya. Este tipo de preguntas también viene a eso. O sea, nos pide que nosotros hagamos una hipótesis o podamos deducir algo a partir de la información que nos dan. A ver, aquí yo les he colocado, miren, un pequeño texto, les he colocado un texto, colegas. Es un cuento. Lo que les pido es que ustedes reconstruyan qué es lo que viene después. ¿Ya? A ver, vamos a leerlo y ustedes, les voy a dar un minuto nada más, y ustedes me escriben en el chat qué creen que viene, o sea, cómo termina la historia. A ver, vamos a leerlo. Fíjense bien todos los detalles, ¿eh? Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. A ver, colegas, un minuto, porque aquí solamente vienen ya unas 3 líneas. A ver, ¿qué pueden ustedes hipotetizar que pasó? ¿Por qué la mujer estaba llorando? A ver, vamos, un minutito.
Muy bien, colegas. A ver, ¿qué se nos ocurrió por ahí? Ya, le gritó a su esposa, nos dice la colega Betsabe. No creo, colega Betsabe, porque el esposo se ha ido a trabajar a sus campos, no está ahí. Le regaló un espejo para que vea que es hermosa. ¿Pero por qué se puso a llorar? Muy hermosa, bueno, puede ser, ¿no? Le dijo a la madre que su esposo se olvidó de comprar el peine, muy bien, que al verse en el espejo vio que estaba despeinada. Es posible, muy bien, colega Carolai. La respuesta de la colega Carolai es muy buena porque se basa en toda la información que tiene el texto. Excelente, colega Carolai. Aunque tal vez no sea la respuesta, pero es muy buena la respuesta. La mujer, muy confundida por el regalo de su esposo, pensó que el regalo era para que se vean las imperfecciones de su rostro. Muy bien, colega Jonel, excelente. Eso también, por ejemplo, es una respuesta probable por la razón de que está basada en la información de la lectura. Se emocionó mucho porque le gustó el regalo. Es posible también, es posible, aunque normalmente ahí dice de lloró desconsoladamente, colega Judith, así que no, definitivamente no fue de emoción. Si llora desconsoladamente no es de emoción, es porque algo le duele, ¿no? Es algo que no le emociona, sino le duele, ¿no? Al mirarse se sorprendió. Bueno, para llorar desconsoladamente no creo, ¿ah? No creo, colega Rosemary, ¿no? Ahí algo vio que le dolió el alma, ¿no? Piensa que no lo ames por ello que lo olvidó. Ah, muy bien, colega Judith, puede estar basado también en esa idea. Perfecto. Muy bien, colega Julia, es una buena respuesta. También, colega Rosario, excelente. Miren, aquí hay varias respuestas y todas las hipótesis que están dando tienen que estar ajustadas a lo que nos manifiesta el texto. Y lo que están diciendo, colegas, está muy bien. Les felicito en realidad. Ya la mayor parte de los colegas han podido hacer una buena hipótesis. Pero saben, la respuesta es un poco más creativa. Se los muestro, les voy a mostrar, ¿ya? A ver, está en negrito, le he quitado el color nomás, ¿ya? A ver, vamos a ponerle color. La mujer se puso a llorar. La mujer le dio el espejo a su mamá y le dijo, mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija, no tienes de qué preocuparte, es una vieja. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Ahí está la hipótesis. ¿Lo ven? Muy bien. Eh, por ejemplo, este es algo más complejo, ¿no? Porque tendríamos que haber deducido que el campesino nunca había visto nunca se había visto en el reflejo, pues, ¿no? Ya. Y por eso pensó que el espejo era otra mujer, ¿no? La esposa pensó que era otra mujer el espejo. Muy bien, colegas. Perfecto, buenas respuestas, ¿ya? Muy bien. Vamos, continuamos con lo nuestro, continuamos. Ahora vamos a revisar el otro tipo de inferencia. La inferencia informativa lógicas como pragmáticas. ¿Qué es lo que busca este tipo de inferencia? Saber dónde, miren, dónde transcurren los sucesos del texto. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de las pirámides? Cuando les hablé que un hombre cortaba los ramajes de un lugar y cuando llegó al otro extremo vio una pirámide grande. Obviamente no eran las pirámides de Egipto, ¿ya? Por la razón de que estaba cortando no estaba en un desierto, sino en una jungla. Entonces, de acuerdo a la información que nos dan, nosotros tenemos que deducir en dónde está el protagonista, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, o el instrumento que emplea para una acción, ¿ya? A ver, vamos a leer este texto y ustedes me van a decir en dónde creen que ocurre todo lo que está aquí. Y de una manera muy exacta, los perros corrían de un lado a otro. Debe ser un lugar amplio para que hayan perros que corren de un lugar a otro. Contentos encima. A la izquierda, unas niñas merendaban ciruelas en los bancos de madera. Estaban comiendo ciruelas. Les voy a preguntar también por el tiempo. En el centro y más hacia el fondo, los patos y los peces comían los trozos de pan que algunos les tiraban desde la orilla del estanque, produciendo un chapoteo suave que casi no se escuchaba. A la derecha y rodeados por una pequeña valla roja, el tobogán y el columpio arrancaban miles de sonrisas a los niños más pequeños. Si te fijabas bien, podías ver a las ardillas juguetonas trepar y saltar por los grandes troncos de los árboles de alrededor. El radiante sol jugaba al escondite entre las ramas más altas de los castaños, los olmos
y los pinos hasta que la tarde llegaba a su fin. Pregunta, ¿en qué parte del mundo es? A ver, colegas, a ver, posibilidades. ¿Esto ocurre en Sudamérica? Probablemente se han dado cuenta que no, ¿verdad? Es poco probable que esté hablando de Sudamérica. Es más probable que esté hablando de un lugar en el norte, donde las cuestiones de las estaciones sea más marcada, o sea, hay una marca más notoria entre las diversas estaciones del año. Y aquí hay una estación del año bastante específica. Probablemente sea la primavera. A ver, ¿en dónde ocurren los hechos? ¿En dónde están? Exactamente en dónde están. A ver, en respuestas, colegas, en el chat. A ver, ¿en dónde están? Los niños aquí, ¿dónde están los niños? A ver. Si han pensado en un parque, es probable, en un parque recreativo, en el campo. O podríamos ser más específicos, en un campo, ahí está, en un campamento o en un campo, bueno, en una zona campestre sería, ¿no, colega Violeta? Muy bien. En un zoológico, bueno, sí, algunos zoológicos tienen esa característica, sí, 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 definitivamente. Bueno, sería un zoológico algo pequeño, ¿no? Pero podría ser, podría ser. Muy bien. O podría ser un parque recreativo aledaño a un bosque. Ahí está. Eso creo que es más preciso, ¿no? Un parque recreativo aledaño o vecino de un bosque. Por la forma como lo dice, por los árboles y todo lo demás, eso es lo más probable. Y encima el estanque, ¿no? Muy bien, muy bien. En un parque recreativo. Excelente, colegas. ¿Ese tipo de preguntas de inferencia son comunes en el examen? Sí. Pueden venir, nos pueden preguntar en qué contextos están, en qué tiempo se desarrolla la acción, y yo tengo que fijarme en todos los detalles que está en la lectura para poder inferir adecuadamente. Y por último tenemos el tipo de inferencia 5. A ver, ahí está, el tipo de inferencia 5, conocida como inferencia pragmática o temática. Y aquí tenemos un ejemplo. Lo que hace es interpretar formas del lenguaje figurado como alegorías, de ironía o metáforas, o cuando se encuentra una moraleja o enseñanza en un texto. Es decir, aquí va ya un plano más figurado. Pero, colegas, profesor, nosotros no somos de la especialidad de comunicación, no somos literatos, claro. Es muy probable que muchos no sean de la especialidad de comunicación, sean de matemática, de inicial, de primaria, etcétera. Colegas, sea cual sea la especialidad, hay ciertas connotaciones muy generales que nosotros no necesitamos ser especialistas para inferirlos. Solamente es aplicación de nuestro sentido común y de la lógica que pueda brindarnos la información. A ver, quiero que lean este pequeño texto, ¿sí? Este pequeño texto. A ver, conmigo. Y nos vamos a dar unos 2 minutos, o un minuto nada más, y me dice de qué habla. A ver, lo voy a leer, ¿ya? Hoja seca solitaria, que te evitan lozana ayer. ¿Dónde de polvo cubierta vas a parar? No lo sé. Lejos del nativo ramo, me arrastra el cierzo cruel, desde el valle a la colina, del arenal al vergel. Juan Nicasio Gallego. A ver, ¿de qué me habla el poema? Hay que entenderlo no de manera literal, ¿ah? No me vayan a decir, profesor, de una hoja seca. No, hay que entenderlo de manera, hay que entenderlo de otra manera. A ver, muy bien. La colega Violeta nos escribe del otoño. Perfecto. Muy bien, colega Violeta. ¿Qué más? Ahora vamos a un plano más figurado. A ver, ¿de qué más nos habla el poema? A ver, ¿quién se da cuenta de la alegoría? Una alegoría es una forma de simbolización. A ver,
Muy bien, colegas. ¿Alguien? A ver, del otoño nada más. Muy bien. El rostro de la mujer. Muy bien, también. Ahí estamos yendo ya muy bien por otro lado. Muy bien, colega Judith. Ya. A ver, vamos a hacer la deducción, ¿ya? Vamos a hacer la inferencia temática. Muy bien, ahora sí, colega Rosemary, excelente. Cuando cuando uno va envejeciendo. Muy bien, muy bien. Vamos a basarnos en lo que nos ha dicho la colega Rosemary y también lo que nos dijo la profesora Violeta para poder eh, inferir qué es lo que está diciendo. Conmigo. Hoja seca solitaria. Se refiere al otoño. Cuando una persona llega a cierta edad avanzada, normalmente se queda sola. ¿Por qué razón? Porque todos los que han estado a su alrededor ya están ausentes, se han marchado, se han ido. Entonces uno, cuando ya es muy anciano, probablemente esté solo, como una hoja seca solitaria por el otoño de la vida, el final de la vida. Que te vi tan lozana ayer. Lozana significa fresca, colegas, fresca, juvenil, rozagante, verde. Entonces, cuando dice que antes eras joven, ¿no? Que te vi tan jovencita ayer, ahora estás como una hoja seca solitaria. ¿Lo ven? Está marchita, envejecida en el otoño de la vida. Se refiere a las personas, a nosotros, ¿no? Si llegamos a una edad provecta, provecta significa una edad grande, o sea, 80, 90 años, probablemente eso nos pase, ¿no? Tal vez no. ¿Dónde de polvo cubierta vas a parar? Esta es una clara, clarísima alegoría a la tumba. Nos está diciendo una vez de muertos, ¿dónde irán a parar nuestros huesos? Porque estamos solos. Nadie va a velar quizá por nuestros huesos, ¿no? Eso es más o menos lo que da a entender la pregunta ahí. No lo sé. Eso es algo que nadie sabe. Pues, ¿no? ¿Dónde van a ir a parar? Pues no lo vamos a saber. Vamos a morir y ahí quedará, ¿no? Tal vez tenemos planes, pero no todos los planes se van a dar. Lejos del nativo ramo. Miren qué bonito verso, ¿ah? Lejos del nativo ramo. Quiere decir que los seres humanos no nos quedamos en un lugar, nos movemos, o por lo menos espera que nos movamos. No nos quedamos en nuestra tierra, nos desplazamos de un lugar a otro. Donde nacimos no nos quedamos, nos movemos. Normalmente, claro, habrá algunos colegas quizá donde han nacido se quedan, ¿no? Pero normalmente nos movemos. Por eso dice, lejos del nativo ramo donde nos vio crecer nuestra familia, quizá ya no está con nosotros. Me arrastra el cierzo cruel. Cierzo se refiere a un tipo de planta que tiene, bueno, ramas puntiagudas, ¿no? Es clara la alusión al hecho de la muerte. Me arrastra el cierzo cruel, cruel porque no es aquella persona o aquel ser en este caso que se satisface, ¿no? Y que se alimenta con ese dolor. Desde el valle a la colina. Miren, ¿ah? Desde el valle a la colina, o sea, desde en la vida nosotros hemos tenido valles, es decir, momentos llanos, tranquilos, pero también hemos tenido momentos de éxtasis, colina, ¿no? Hemos subido éxtasis, del arenal donde no hay nada, un desierto, al vergel. Un vergel es un jardín, haciendo alusión a qué? Que la muerte cuando nos lleva nos pasa por todos los momentos, justamente los recuerdos de nuestra vida, donde hemos estado desde lo más bajo, luego hemos ascendido, o hemos estado desde los momentos más improductivos de nuestra vida, más tristes de nuestra vida, el arenal, a los momentos más felices, el vergel, el jardín. Vergel es el nombre también que se le da al jardín del Edén, al paraíso. Y ustedes saben que acá hay una referencia bíblica al decir el valle, ¿no? El valle de lágrimas. ¿Ven? Muy bien. Entonces, básicamente, este poema de qué nos habla? De la vida. Nos habla de la vida y de lo que nos espera después de ella. Muy bien. O cómo el autor ve esa vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una alegoría. No necesitamos tener conocimientos previos de las cosas, simplemente podemos inferirlo a partir de la información general que conocemos. Muy bien, colegas. Hasta este punto,
¿Algún detalle, alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Algo que quisieran agregar quizá? Muy bien, perfecto. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Muy bien, colegas. Vamos a aprovechar para tener un receso de unos 5 minutitos. Ustedes saben que son solamente 5 minutos, ¿sí? Aprovechemos para salir un rato, refrescarnos, porque luego volvemos con la práctica calificada y la revisión de nuestro examen, porque hoy sí nos va a alcanzar tiempo para revisar el examen de nombramiento. 5 minutos, solamente 5, ¿ah? Muy bien. Claro, colega Eli, están en el Drive colaborativo, están en el Drive que le remito siempre al profesor Reimer. Están ahí, están las diapositivas en PDF, todititas, ¿ya? Desde el primer día, ¿sí? Desde el primer día. Muy bien, 5 minutos. Volvemos a las 12, ¿no? 9 y 12. 9 y 12, porque empezamos la práctica.
Muy bien, colegas, estamos de vuelta. Ya se cumplieron nuestros 5 minutitos, ¿sí? A ver, vamos a... Ya, a ver, esperemos que se escuche todo muy bien. Listo, a ver, vamos a continuar ya, colegas. Compartimos pantalla. Ahora nos toca, como ya es costumbre, nuestra parte correspondiente a la práctica dirigida. En este caso, como van a darse cuenta, las primeras lecturas están centradas en la inferencia. Así que comenzamos. A ver, vamos a ver. Voy a ampliar un poco más la pantalla para que lo puedan ver mejor. Espero que hayan podido imprimir la lectura para su mejor revisión. A ver, vamos a aplicar exactamente siempre la misma técnica. Ubicar el tema, las ideas principales y a partir de ellas hacer hipótesis. Vamos a tomar palabras ancla para poder nosotros deducir información. Lectura 1. Bueno, es un texto bastante breve. El principio de división del trabajo, muy bien, subrayo, división del trabajo, y de la especialización, no permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus posibilidades interiores. Esta es una afirmación. Claramente el autor está haciendo una afirmación, está tomando una postura. Por lo tanto, estamos frente a un texto de carácter argumentativo. Sino que se limita a reclamar a sus servicios zonas particulares, dejando inactiva las demás esferas vitales. El autor está colocando su punto de vista en torno al famoso concepto de división del trabajo y de especialización, diciendo que solamente este tipo de propuesta permite solamente sesgarse o parcializarse con una actividad, ¿no? Así, no solo se limita al cuerpo o al espíritu separadamente, sino que dentro de una u otra esfera así acotada, ¿ya? El autor está criticando justamente la limitación que se le da al cuerpo y al espíritu, sino además algo más. En esta esfera acotada, limitada, por lo general únicamente reclama determinadas funciones y facultades, con los que los demás que integran el todo orgánico se ven obstaculizadas y parcializadas en su desarrollo vivo. En otras palabras, según el autor, este tipo de principio de división de trabajo y la especialización, en realidad, lo que hace es que el ser humano abandone ciertas partes que se consideran vitales y además por esa misma razón resulta muy limitante porque solamente especializa algo y deja de lado la integración del todo, que según el autor es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura del autor? Bueno, el autor hace una crítica en relación al principio de división de trabajo y de la especialización. Vamos a ver qué dice la pregunta. En el texto, las esferas vitales. Es una pregunta de traducción. A ver, vamos a ver. Las esferas vitales. ¿Tiene que ver algo con la vida? Claro que sí, dejando inactivas las demás esferas vitales. Es decir, que solamente al especializarse en un campo, las demás acciones que tú haces de tu vida ya no las desarrollas, pues las dejas, las abandonas. Muy bien, así que, esferas vitales, ¿qué son? ¿Cuál sería la respuesta, colegas? Las cosas que haces como ser humano, ¿no? A ver. Obviamente descarto las funciones del organismo, ¿no? Eso la descarto, no tiene nada que hacer ahí. Las capacidades del hombre, las actividades desarrolladas. ¿Cuál sería? La C nos dice por ahí, la C. Muy bien, colegas. A ver, la C. Muy bien, muy bien. La B. La B nos dice la colega Marisol. A ver, vamos a ver, porque esto no es una democracia, ¿ya? Recuerden que en comprensión lectora no es democracia, o sea, las cosas son lo que son, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo. Vamos a repasar otra vez. Dice, no permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus capacidades, de sus posibilidades interiores. No le permite desarrollarse todo eso, ¿no? Sino que se limita a reclamar a sus servicios zonas muy particulares, dejando inactivas las demás cosas. Las demás cosas, o sea,
Las demás, los demás que componen el repertorio de las posibilidades interiores. Ay, 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 ay. Esas posibilidades interiores, ¿cómo se traducen, colegas? ¿Son cosas que uno desarrolla o es nuestra capacidad? Ojo, ojo una vez más. Posibilidades interiores. Claro que sí, colega Judith. Ahí está muy bien, muy bien. Colegas, que no, no hay que fijarnos en la primera, ¿no? La primera siempre nos puede traicionar la primera vez. O sea, decimos, pero puede ser, profesor, que sean las actividades desarrolladas, ¿no? Pero, ojo, aquí habla que hay otras posibilidades interiores, ¿no? De todas ese repertorio variado también, que es de posibilidades interiores, sino que también hay otros, pues, ¿no? Y esos son las esferas vitales. Muy bien. Vamos con la lectura 2, porque era solamente una pregunta. Muy bien, colegas, perfecto. A ver, vamos, no hay que desanimarnos, seguimos leyendo. Esto nada más es, a ver, coged de vuestra alegre primavera, juventud, el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Se refiere antes de que te pongas canoso, ¿ya? Claro, pues de nieve, la hermosa cumbre se refiere a la cabeza, ¿no? Y antes de que te pongas viejito, mejor aprovecha tu juventud. Eso es lo que está diciendo Garcilaso de la Vega, soneto 22. A ver, vamos a ver. ¿Qué sentido tiene la palabra nieve en el texto? Es que te pongas viejito, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? La C. Muy bien, colega. Perfecto, es la C, clarísimo. Muy bien. Seguimos, está fácil, ¿no? Claro que sí, está sencillo. Vamos, seguimos. Lectura 3. Vamos con la lectura 3. También pequeñísimo. A ver. Los sistemas de ideas de los grupos primitivos eran altamente restringidos y tradicionales en su contenido. Esta es una afirmación. Eh, por otro lado, de otra manera, en contraposición, dichos sistemas han sido transmutados, cambiados normalmente en modos acostumbrados de hacer las cosas. Muy bien. ¿De quién nos habla? De los grupos primitivos. Que sus ideas o los sistemas de los grupos primitivos eh, eran altamente restringidos y tradicionales. Estos sistemas han sido cambiados a modos más acostumbrados, más cercanos y acostumbrados de hacer las cosas. Mayat Carlos, Historia de las Ideas Políticas. ¿Qué ha sucedido con los sistemas de ideas de los primitivos, según el texto? Bueno, el autor dice, dichos sistemas se han ido transmutados, han sido transmutados. Transmutar es cambiados, o sea, se han cambiado uno por otro. Ya, ¿cuál es la respuesta en la 3? Clarísimo. Creo que está, ¿no? Muy bien. Colega Judith, la respuesta en la 2 es la C, ¿ya? Estamos en la 3. ¿Cuál sería en la 3 la respuesta? Miren, otra vez más lo voy a leer. Dice que los sistemas se han transmutado. ¿Qué significaba transmutar? Transmutar significa cambiar. Significa cambiar. ¿Cuál será la respuesta? La C, se han transformado en costumbres. Muy bien, aquí está, en modos acostumbrados de hacer las cosas. En otras palabras, se han convertido en costumbres. Muy bien, perfecto. Dice lo mismo, pero en otros términos. Es decir, que lo está parafraseando. Vamos, seguimos. Pregunta 4. A ver conmigo, colegas. Vamos a ver. Lectura 4, ¿no? A ver, es un texto un poco más extenso, miren. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Pero tiene solamente un párrafo. Los epicúreos han contestado siempre que no son ellos, sino sus acusadores. La 1 me dice la colega. A ver, vamos a ver. La 1 es la B, colega. La 1 es la B, ¿no? La 1 es la B. Muy bien. Vamos a seguir leyendo la 4, ¿ya? Los epicúreos. Los epicúreos han contestado siempre que no son ellos, sino sus acusadores, los que ofrecen una visión degradada de la vida humana. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ellos no ofrecen una vida degradada o digamos, una visión degradada de la vida humana,
sino sus acusadores. Normalmente a los epicúreos se les dice que ellos ofrecen una forma de vida degradada, ¿no? Pero según ellos dicen que no, ya que la acusación supone que los seres humanos no son capaces de experimentar más placeres que los que pueden experimentar los puercos. Muy bien. Según este texto, los epicúreos no piensan eso. Los epicúreos más bien dicen que quienes piensan eso son sus acusadores. Si esta suposición fuese cierta, la acusación no podría ser desmentida, pero ya no sería un reproche, puesto que si las fuentes del placer fueran exactamente iguales para los seres humanos, miren, acá hay una afirmación, ¿ah? Y para los cerdos, la regla de vida que fuera lo suficientemente buena para los unos, lo sería lo suficiente para los otros. El autor indica claramente que nuestras fuentes de placer son totalmente distintas a las de los otros animales. Los epicúreos, a ver, ¿de qué trata el texto aquí? De los epicúreos, ¿no? Que ellos se les acusa de algo. Se les acusa de que ellos solamente busquen o traten de buscar el placer, pero los epicúreos dicen que no. Eso en realidad lo buscan sus acusadores. ¿Por qué razón? Porque si la fuente del placer fuera exactamente igual a la de los cerdos y a la de los animales, no habría ninguna diferencia entre unos y otros. Resulta degradante la comparación de la vida epicúrea con la de las bestias. Miren, ¿ah? Precisamente porque los placeres de una bestia no satisfacen la concepción de felicidad de un ser humano. Ahí está. Esta es otra afirmación. Lo voy a subrayar. Y descarto lo anterior, porque esta idea obviamente tiene mayor relevancia. Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales. Y una vez que son conscientes de su existencia, no consideran como felicidad nada que no incluya la gratificación de aquellas facultades. O sea, para los seres humanos, a diferencia de los animales, no es suficiente una felicidad vacía, ¿no? Sino tiene que ser algo más consciente. Con todo, no existe ninguna teoría conocida de la vida epicúrea que no asigne a los placeres del intelecto, de los sentimientos y de la imaginación y de los sentimientos morales, un valor mucho más elevado en cuanto al placer que a la pura sensación. Muy bien, pero a pesar de eso, supuestamente los epicúreos dicen que no, que ellos no hacen ese tipo de comparación. En realidad tampoco existe ninguna teoría que indique que hay placer en temas de intelecto, sentimientos o imaginación, o en cuestiones morales. O sea, el autor nos manifiesta la postura o la incomodidad de los epicúreos, que son acusados de buscar solamente el placer, ¿ya? Ellos dicen que no, nosotros no hemos dicho eso. Quienes han dicho han sido nuestros acusadores. Y el autor aclara que las fuentes del placer, si fueran exactamente iguales a los de los animales, simplemente nosotros nos satisfaceríamos con las emociones, con los sentidos, ¿no? Y no es así, hay otras cosas más elevadas. Los placeres de una bestia no satisfacen la concepción de felicidad de un ser humano. Muy bien. Vamos con las preguntas. A ver, vamos con las preguntas aquí, colegas. La primera, ¿qué es lo que afirma? A ver, la interpretación errónea. Ah, interpretación errónea ¿de quién? De los epicúreos, o sea, de la forma como los vieron, ¿no? ¿Ya? Consideró a la doctrina epicúrea como, a ver, ¿cómo consideró a la doctrina epicúrea esa interpretación errónea? Profesor, esa interpretación errónea les acusó que los epicúreos solo buscaran el placer, ¿no? Solamente buscaran el placer. Entonces, esa interpretación errónea consideró a la práctica epicúrea como, ¿cómo qué? Ah, que la búsqueda de la felicidad era igual a lo de los animales, ¿no? Era exactamente igual, dice, ¿no? A ver, ¿cuál sería la? Muy bien, colegas, es la A. Clarísimo. Perfecto, ahí está. Está degenerando la felicidad, ¿no? El ser humano es más que eso, pues muy bien. 5.
¿De qué se les reprochaba a los epicúreos? ¿Qué se les reprochaba a los epicúreos? Bueno, de manera errónea, ¿no? Claramente, según ellos, ¿no? Les acusaban de que, de que todo lo que tenía que ver con la felicidad estaba centrado solamente en el placer. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 5? De afirmar de que los hombres buscan el placer. Hay algo más, colegas. A ver, vamos a ver. ¿Qué se les acusaba a los epicúreos? De que, a ver, acá hay un elemento en juego, felicidad. Miren, ustedes han marcado aquí la A. Felicidad. A ver, centrémonos en eso. ¿Cuál sería la respuesta en la 5? Claro, de reducir la felicidad al placer sensorial netamente. De eso se les acusaba. O sea, los epicúreos piensan que el ser humano es igual que el cerdo, que se satisface con la comida, etcétera, ¿no? Solamente placer sensorial. Eso se les acusaba, eso se les reprochaba. Que la felicidad estaba ahí, cuando no era, no es así según ellos, ¿no? Pero tampoco dan muestras de lo contrario. A ver, la C. 6. ¿En qué consiste, según el texto, la auténtica felicidad? A ver, vamos a bajarlo, ¿ya? ¿En qué consiste la auténtica felicidad, colegas? Según el texto, ¿ah? Claro, la felicidad según el texto va más allá del placer sensorial, sino que ahí tiene que haberse una cierta gratificación moral, ética, etcétera, en las facultades humanas. Algo que no tienen los animales, ¿no? Muy bien, colegas. 7, 7, 7. Vamos. La conciencia sobre la vida. La conciencia sobre la vida hace que el hombre tenga, ¿qué cosa? Cuando el hombre, a diferencia del animal, sabe que existe, ¿la idea de la felicidad del hombre es netamente sensorial o va más allá? Obviamente va más allá, pues, ¿no? Va más allá, conceptos morales. ¿Cuál será la respuesta, colegas? Fácil y la B. Muy bien, colega Julia. Perfecto, excelente. La B, muy bien. Vamos, seguimos con la 8. ¿Cuál de los siguientes sería el título apropiado para el texto leído? Para el texto leído. A ver, ¿de quién nos ha hablado el texto, profesor? Nos ha hablado de los epicúreos y nos ha hablado del concepto de felicidad. Todo el texto, si se dan cuenta, repite la palabra felicidad, felicidad. O sea, ¿qué es lo que se entiende por felicidad? Así que cualquier respuesta que yo marque tiene que contener la palabra epicúreo y felicidad o algo relativo. ¿Cuál sería en la 8? A ver, vamos a ver. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Listo. A ver, colegas. Estuvo un poco difícil, ¿no? Estuvo un poco difícil. Ya, seguramente han fallado en la 4 y la 5. 4 y 5 seguramente, ¿no? Ya. Pero a pesar de ello, me imagino que han acertado las demás. Espero que les esté yendo bien. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Seguimos con el siguiente texto. Repasamos. A ver, conmigo. Vamos a leerlo bien. Texto número 5. No había nada que deseara hacer que no pudiese igualmente dejar de hacer. Interesante propuesta. El autor está afirmando aquí algo contundente. Dice que no hay nada que deseara hacer que también igualmente dejara de hacer, ¿no? O sea, igual puede hacer o no hacer, mejor dicho. Incluso de niño, cuando no me faltaba nada, deseaba morir. Quería rendirme porque luchar carecía de sentido para mí. O sea, puede hacer o no morir también, pues, ¿no? Consideraba que la continuación de una existencia que no había pedido no iba a probar, verificar, añadir, ni sustraer nada. O sea, que era por gusto su vida, ¿no? Porque no tenía, podía vivir así como podía no vivir, entonces era lo mismo. Todos los que me rodeaban eran unos fracasados, o si no, ridículos. Sobre todo los que habían tenido éxito. Estos me aburrían hasta hacerme llorar.
Miren que el autor está exagerando, ¿ah? O sea, quiere decir que su contexto no era el adecuado, ¿no? Aquí hay otra afirmación digna de ser subrayada. Era imperativo, necesario, era compasivo, perdón, para con las faltas, pero no por compasión. Era una cualidad puramente negativa, una debilidad que brotaba ante el simple espectáculo de la miseria humana. Nunca ayudé a nadie con la esperanza de que sirviera de algo. Ayudaba porque no podía dejar de hacerlo. Lo de la afirmación inicial, ¿no? Ayudaba, no porque en realidad buscaba algo, sino simplemente porque no podía dejar de hacerlo. O sea, lo hacía o no lo hacía, igual era. Me parecía inútil cambiar el estado de las cosas. Estaba convencido de que nada cambiaría sin un cambio de corazón. Ah, aquí está la condición, ¿no? ¿Y quién podía cambiar el corazón de los hombres? De vez en cuando un amigo se convertía. Era algo que me hacía vomitar. Tenía tan poca necesidad de Dios como él de mí, y con frecuencia me decía que si Dios existiera, iría a su encuentro tranquilamente y le escupiría en la cara. Miren, ¿ah? El autor está mostrando que su escepticismo en relación a Dios. ¿Por qué razón? Porque no le encuentra sentido absolutamente a nada. Puede hacer las cosas así como puede no hacerlas. A ver, vamos con la 9. Siempre cuando ustedes lean el texto, estimados colegas, hagan eso. Es decir, una revisión, un repaso previo. A ver, ¿qué ha dicho el texto? ¿Ya? Y así me va a ayudar a saber si he comprendido o no la lectura. Esto no les va a tardar más de 10 segundos. Una vez que leen el texto, todo lo que han subrayado lo repasan, por favor. Y eso les va a servir para que ustedes se centren mejor en la lectura. A ver, vamos a leer cada una de las preguntas. La oración que finaliza la lectura revela, escupiría en la cara, dice, no le escupiría a Dios y le escupiría en la cara, dice, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miren, si Dios existiera, dice, si existiera, ¿no? ¿Qué está demostrando? Que no cree, pues, que no cree. Claro, es la C, muy bien, colegas, excelente. Vamos con la 10. ¿Qué es lo compasivo para el autor? A ver, vamos a leer. Aquí en el texto nos dice, a ver, ¿qué es ser compasivo para el autor? Pero no por compasión, era una cualidad puramente negativa. Ah, ¿qué es la compasión para el autor entonces? Creo que ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, colegas? Bueno, mejor lo subrayo porque está obvia, ¿no? Ahí está. La 10, una cualidad puramente negativa. 11. ¿Cómo concebía el autor la ayuda? ¿Cómo concebía el autor la ayuda? Bueno, según el texto, vamos a recordar, el autor ayudaba no porque quisiera algo a cambio, simplemente no podía dejar de ayudar, o sea, ese era el problema, porque hacer o no hacer algo era la misma cosa. ¿Cómo concibe el autor la ayuda entonces? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos a leer el texto, ¿ya? Ahí está. Era, dice, sobre todo, era compasivo para con las faltas, pero no por compasión. Era una cualidad puramente negativa, una debilidad que brotaba ante el simple espectáculo de la miseria humana. ¿Cuál es la respuesta en la 11, colegas? Claro que sí, muy bien. ¿La C? A ver, la C, a ver, vamos a leer. No, es la B. Claro que sí, lo acabamos de leer. Muy bien. Como una debilidad producto de la contemplación de la miseria humana. 12. ¿Cuál es, según el texto, la condición para la modificación de la realidad? El autor dice que la realidad tiene que modificarse. Siempre tengo que comprobar mi respuesta. ¿Por qué tendría que modificarse la realidad? Comprobamos. Estaba convencido de que nada cambiaría sin un cambio de corazón. Ah, ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta de la 12, colegas? Muy bien, es la C. Perfecto. 13.
¿Por qué el deseo de no hacer nada, la idea de frenecer, de morir y el no querer luchar del autor? O sea, ¿por qué el autor muestra esa idea de que para qué voy a hacer, dice, ¿no? Mejor me muero. ¿Para qué voy a luchar? Nada tiene sentido. ¿Cuál sería la respuesta en la 13? ¿Para qué voy a luchar si igual todos están muertos, ¿no? Es lo que dice el autor, o sea, todos igual vamos a morir, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 13, colegas? ¿La C? A ver, la A, muy bien, es la A. Comprendí el absurdo de la existencia de la raza humana. Muy bien, colegas. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos fue en esta última lectura? Creo que estaba un poco difícil, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Si hemos acertado 3, estamos muy bien. Muy bien, 3. 3 es el punto límite aquí en estas preguntas, ¿ya? Bueno, colega, bueno, en todo caso ahí tenemos las, los PDFs, ¿no? Hay que estar revisándolos siempre. También tienen ustedes los simulacros, colegas. No se olviden, por su cuenta, ir desarrollando los simulacros. Esto nos ayuda a mantener la mente activa en relación a lo que es el texto, ¿ya? A ver, continuamos con lo nuestro. Tenemos la lectura 5. Ya, es un solo párrafo. Muy bien, es un solo párrafo. Vamos a proceder a utilizar nuestro lector en voz alta, ¿sí? Como habíamos visto. Y vamos a hacer pautas para poder subrayar ideas. A ver, comenzamos, escuchamos con atención. Muy bien, aquí hay una afirmación bastante contundente, que ahora en los últimos años, se ha dado una colaboración entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales relacionados al divorcio. Muy bien. Antes se supone que no había, pues, ¿no? Pero ahora ya hay una relación estrecha entre los servicios psicoterapéuticos y lo relacionado al divorcio. Perfecto. Ah, sí, justamente, profesor, eso es lo que me había percatado, disculpe. A ver. Ya, ahora sí vamos a escuchar, ¿ya? A ver, desde el principio, de ahí seguimos leyendo. A ver, todos aquí. En los últimos años se ha producido una colaboración cada vez mayor y bienvenida entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales que participan en los litigios de divorcio. De manera tradicional, en estos procedimientos la asistencia legal ha dado por resultado un pleito entre adversarios en el cual cada abogado lucha por los mejores intereses de su cliente. Muy bien. Lo común, lo tradicional que ocurría era que cada quien velaba por los intereses de su cliente. Eso es lo que ocurría tradicionalmente. No subrayo nada aquí porque esa es una idea que yo lo puedo inferir a partir de la información que está aquí. ¿Ya? Vamos. Sigo leyendo. Por desgracia, quizá la versión que tiene el abogado de los mejores intereses de su cliente no concuerden con los mejores intereses de la relación o de los niños. Muy bien. Entonces, eso genera un conflicto, eso genera un problema. ¿Cuál es ese conflicto? ¿Cuál es ese problema? ¿O cuál es ese pleito? Que esos intereses que cada abogado velaba por sus clientes, no estaba de acuerdo con los intereses de la relación o del niño, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, para solucionar ese problema, ¿qué ha pasado? Ha habido una adecuada relación entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales de divorcio actualmente. Pero seguimos leyendo.
Los terapeutas capacitados que funcionan como mediadores pueden facilitar la resolución de las disputas sobre la custodia de los hijos y los arreglos para las visitas de los mismos. Muy bien, acá hay una afirmación muy contundente en relación a cómo ya se lleva ahora. Los terapeutas capacitados que funcionan como mediadores pueden facilitar la resolución de disputas sobre la custodia de los hijos. Listo. Aquí está. Seguimos. A ver, vamos a buscar afirmaciones, ¿ya? No todas las parejas son accesibles al consejo mediador, en particular si ya sus miembros son tan antagonistas que se hilde toda posibilidad que trabajen juntos. Muy bien. Aquí nos dice que, voy a verlo aquí, aquí nos indica claramente, ¿ya? Que no todas las parejas son accesibles a este consejo mediador. Cuando se tienen demasiadas animadversión, demasiado odio, obviamente no pueden trabajar juntos y no, simplemente no son accesibles al consejo del mediador, no funciona. Seguimos leyendo. Para muchas parejas, sin embargo, la mediación efectuada por un terapeuta capacitado es una experiencia constructiva que permite que ocurra el divorcio con el menor daño para los miembros de la pareja y sus hijos. Excelente, muy bien, colegas. Aquí, ¿de qué nos está hablando? Aquí nos está mencionando de que si bien hay muchas parejas que no acceden a estos consejos mediadores, hay una buena cantidad que sí lo hacen, ¿no? Que sí lo hacen, ¿ya? Aquí está. Seguimos leyendo. En algunas jurisdicciones es obligatoria la mediación vigilada de manera legal cuando se encuentran en discusión la custodia de los hijos o los aspectos de visita de los miembros. Muy bien. Aquí nos está lanzando otra afirmación, ¿ya? A manera de conclusión, ¿no? O una noticia, perdón, en todo caso. Que en algunos lados es incluso obligatoria esa mediación. Esa mediación vigilada es obligatoria. Ya. Repasamos rapidito. En el texto nos habla que últimamente se ha visto una mejor colaboración entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales relacionados al divorcio, que tradicionalmente, como lo menciona aquí, era perjudicial muchas veces para los hijos, ¿no? O los otros miembros de la familia. Los terapeutas que son capacitados pueden facilitar la resolución de ese tipo de disputas, aunque no todas las parejas son accesibles a ese consejo. Sin embargo, y a pesar de ello, hay una buena cantidad que considera que la mediación es una experiencia constructiva que les permite tener un adecuado divorcio. Y, para remate, en algunas jurisdicciones ahora es obligatoria esa mediación. Listo. ¿De qué me habló en todo caso? Entonces, si yo me preguntara, ¿de qué me habló en el texto? Bueno, en el texto me ha hablado sobre la importancia de esos procesos de mediación entre los servicios psicoterapéuticos y el sistema legal, ¿no? Relacionados a divorcio. El título tiene que contener esas dos partes. ¿Cuál sería la respuesta en la 14? A ver. Tiene que tener la palabra servicio psicoterapéutico y algo en relación al divorcio. Al sistema legal, ¿no? Claro, muy bien, colegas, excelente. La respuesta es la B. Muy bien. 15. De manera tradicional, ¿qué hemos dicho que han hecho los abogados? Cada quien ha bailado con su pañuelo, ha velado por los mejores intereses de la gente, ¿no? De sus clientes. ¿Cuál sería en la 15? Bueno, creo que ya lo acabo de decir. Es la B, pues, ¿no? La B. Listo. Vamos con la 16. Se concluye, aquí debe ser se concluye del fragmento, que en un litigio de divorcio, para el autor lo más importante que será cuando nos da una pregunta de se concluye, es algo que el texto no lo dice, pero que yo lo tengo que suponer, ¿no es cierto, colegas? Para el autor, entonces, cuando se divorcian, ¿qué es lo más importante? Según el autor dice que hay que hacer la mediación para evitar traumas, ¿no? Hay que hacer esa mediación, ese servicio, para evitar traumas entre los excónyuges y los hijos, ¿no? Es la B, muy bien. Muy bien. 17.
la mediación de los terapeutas en un pleito de divorcio, ¿qué es lo que evita? Bueno, lo que evita, según el texto, es que haya muchos daños, ¿no? Que haya daños entre ellos y también entre sus hijos. Claro, pues para sus hijos, ¿no? Eso es lo que ayuda. A ver, ¿cuál es la respuesta de la 17, colegas? Es la A. A ver, el abandono, no creo, ahí no hablan nada de abandono, colega John. Claro, es la B, pues, ¿no? Un perjuicio mayor para los litigantes, la expareja y sus descendientes, sus hijos. Muy bien. Vamos con la 18, vamos con la 18. La 18 dice, entre los miembros de la pareja cuya relación es muy crítica, ¿sirve o no sirve el servicio terapéutico? Según el autor dice, donde hay mucha bronca, definitivamente no sirve. No sirve, ¿no? Donde hay mucha bronca no funciona. ¿Cuál será en la 18? La medición no sirve, pues no la aceptan, ¿no? Claro, es la A. Muy bien, colega. No van a, si hay mucha pelea, no van a querer no van a querer o no van a aceptar ser controlados o vigilados o ayudados por un terapeuta, ¿no? Jamás. Muy bien. Ahí está. ¿Qué tal, colegas? 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. 4 aciertos, me imagino. 4 aciertos, estamos muy bien, ¿ya? 4 aciertos, muy bien. Lo ideal sería 5, pues, ¿no? Listo. Vamos, seguimos. Vamos con el texto número 6. Vamos a seguir el mismo método, ¿ya? El mismo método. A ver. Vamos a acomodar el micrófono aquí un momento. Y ya. A ver. A ver, lectura 6. Reviso la cantidad de texto que tengo. Tengo un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Es un texto breve. Vamos a escuchar utilizando otra vez nuestro audio, ¿ya? Nuestra lectura. A ver, todos. Todavía Descartes es al mismo tiempo filósofo, matemático y físico. También Leibniz. Todavía son espíritus enciclopédicos. Ya. Aquí, colegas, tenemos que destacar necesariamente autores. Nos está hablando de Descartes, que según el autor es también igual que Leibniz, que era en otras palabras, Leibniz, ¿qué cosa es? Es un filósofo, matemático y físico. Muy bien, así que está igual, ¿no? Son espíritus enciclopédicos. ¿Qué significa enciclopédicos? Como que conocen de todo, pues, ¿no? Que conocen de todo, ¿ya? Vamos a seguir leyendo. A ver, este es un dato importante. Seguimos leyendo, a ver. Todavía puede decirse de Descartes y de Leibniz, como se dice de Aristóteles, el filósofo. Quizá todavía de Kant pueda decirse algo parecido, aunque, ya Kant no sabía todas las matemáticas, toda la física o toda la biología que había en su tiempo. Ya Kant no descubre nada en matemáticas, ni en física, ni en biología. Muy bien, colegas. A ver, miren, acá hay algo interesante, ¿ah? Descartes y Leibniz eran considerados espíritus enciclopédicos, ¿no? Filósofos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas sabían todo lo que había en su tiempo, ¿ya? Pero para Kant eso ya no era posible. Kant ya no puede saber todo lo que había en su tiempo, pues no puede saber todo lo que había de matemática, ni biología, nada, ni física de su tiempo. Ya su espíritu enciclopédico no podría calificarse como tal. Muy bien. ¿Por qué Descartes y Leibniz conocían todo? Porque, bueno, el conocimiento de su tiempo también era limitado, era escaso. Por lo tanto, era más fácil saber las cosas, ¿no? Entre comillas. Muy bien, continuamos. Pero a partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano capaz de contener en una sola unidad la enciclopedia del saber, sino que de ese total han ido desgajándose las matemáticas, la física, la química, la astronomía, etc. ¿Y qué es entonces la filosofía? Muy bien, a ver aquí. Una afirmación, a partir del siglo XVIII ya no hay espíritus humanos que puedan albergar toda la enciclopedia, ¿no? Del saber. Ya no hay, pues no hay, ¿no? Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué es la filosofía? A ver, vamos a escuchar. La filosofía viene circunscribiéndose a lo que queda después de haber ido quitando todo eso. Sí a todo el saber humano,
se le quitan las matemáticas, la astronomía, la física, la química, etc. Lo que queda, eso es a la filosofía. Muy bien. Miren, interesante la definición de filosofía. ¿Qué es la filosofía entonces en sí? Esa es la pregunta. Vamos a subrayar aquí la filosofía. Todo viene a ser lo que queda después de haber quitado todo. O sea, si yo le quito todo, lo que queda en el ser humano, eso es la filosofía. Como que nos da una idea de que la filosofía es la base, ¿no? Esa es la idea de todo, el inicio. A ver, seguimos leyendo. Actualmente, de modo provisional, diremos que la filosofía comprende la ontología, la metafísica, la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, la filosofía de la religión y comprende o no comprende no sabemos la psicología y la sociología, porque justamente la psicología y la sociología están en este momento en si se separan o no de la filosofía. Muy bien, pero de manera provisional, dice, miren, el autor dice, por ahora, de manera provisional no podemos decir que es solamente la ausencia de todo lo anterior, ¿no? Sino que comprende otras ramas la filosofía, ¿ya? Muy bien. Otros aspectos, ¿no? La filosofía. Repasamos, siempre tienen que acostumbrarse a hacer ese repaso rapidito, colegas. Dicen, a ver, el texto me ha hablado sobre los espíritus enciclopédicos de Descartes y de Leibniz, que en aquel entonces sabían todo lo de su tiempo, pero después de Kant eso ya no fue posible. Y es más, a partir del siglo XVIII ya nadie podía decir que podía contener en sí todo el conocimiento humano. Y ahí viene la pregunta, ¿qué entendemos por filosofía? Bueno, la filosofía es básicamente todo lo que queda después de que se ha quitado todas las ciencias del hombre. Sin embargo, por ahora podemos decir de modo provisional que alberga una cierta cantidad de disciplinas. Muy bien. ¿De qué me habló el texto entonces? ¿De Descartes, de Leibniz o me habló de la filosofía? Ah, ¿cuál es la palabra que se repite cada instante y que da origen a todo? La idea de la filosofía. Muy bien. Voy por la 19. Descartes puede ser denominado el filósofo. ¿Por qué? Según el texto, porque era un espíritu enciclopédico que sabía todo lo de su tiempo. Muy bien, vamos con la 19. A ver, ¿cuál será la respuesta en la 19? Esa es una pregunta literal, ¿ah, colegas? Es una pregunta literal. ¿La ve? A ver, en el texto nos dice que él conocía todo, por eso le llamaban el filósofo, todo lo relacionado a su tiempo, porque también era poco lo que había, pues, ¿no? Claro, muy bien. Ahí está. 20. A ver, ¿qué dice la 20? Sobre Leibniz podemos inferir que, bueno, Leibniz, según el texto, es igual que Descartes, ¿no? Que era también un filósofo, matemático y físico, o sea, era un espíritu enciclopédico. ¿Cuál será en la 20? A ver, inferir dice, ¿no? Que no está en el texto, pero yo lo deduzco, lo infiero. Claro que sí, ¿no? De acuerdo a esto, era un espíritu enciclopédico. Muy bien. 21. Vamos a ver. La expresión no queda ningún hombre capaz de contener en una sola unidad la enciclopedia del saber humano. Según el texto, eso quiere decir que definitivamente no se puede ocupar todo el conocimiento humano, pues no se puede ocupar todo el conocimiento humano. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento ha cambiado, ha aumentado, ha crecido. ¿Cuál será la respuesta, colegas? En la 21. La A. Muy bien, colega. Ahí está. Eso indica que hay un cambio de enfoque en cuanto al saber de los hombres, ¿ya? Porque como el saber es tan grande, ya no podemos decir que el hombre que conoce, para calificarlo como un filósofo, como un espíritu enciclopédico, tiene que saber de todo, ¿no? Eso es imposible. Muy bien, perfecto, colegas. Vamos con la 22. A ver. Podemos deducir otra vez, miren, pregunta, que en el devenir histórico, en la historia, la filosofía, a ver, inicialmente nos damos cuenta que la filosofía era considerado un espíritu enciclopédico, un filósofo era el que conocía todo.
todo de su tiempo. Con el tiempo, en Kant y en el siglo XVIII, ese concepto cambió y ha tenido cambios, pues, ¿no? Y ahora sabemos que eso es ya imposible, pues, ¿no? Conocer de todo eso no es el filósofo. Y la filosofía como concepto va cambiando en relación al tiempo, creo que ya lo acabamos de decir, colegas, es la C, muy bien. Claro, pues la lógica me indica que si desde el principio va cambiando, evolucionando, va a seguir haciendo lo propio, lo mismo. Y para cerrar, la pregunta 23. A ver, el término desgajándose tiene el sentido de, a ver, ¿dónde está desgajándose? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Vamos a buscarlo, ¿ya? Ahí está. Desgajándose. Total han ido, a ver, sino que de este total han ido desgajándose las matemáticas. Ah, han ido dividiéndose, pues, ¿no? Dividiéndose, separándose, quizá. Muy bien, creo que ya lo dijimos. ¿Cuál es la respuesta en la 23? Es la B. Muy bien, la B, pues, separándose, ¿no? Separándose, dividiéndose. Muy bien. Ahí está, colegas. Perfecto. Muy bien. Este ha sido entonces, una vez más, nuestra práctica calificada, o perdón, nuestra práctica dirigida, ya como ya es tradicional, siempre tenemos que practicar. Son 25 preguntas nada más. Obviamente, si ustedes utilizan solamente una lectura silenciosa, están calladitos, esta lectura se hace más rápida. Ya, y miren que nos ha tardado menos de una hora en terminarla, ¿no? Y vamos a tener en el examen nosotros 25 preguntas. Colegas, por favor, no se olviden estar revisando, repasando. También se les ha enviado ahí el control, perdón, el simulacro. Hay que estar siempre practicando. Y no se olviden de leer, ¿no? Esta semana estoy justamente con ya, diferente a la semana anterior. Estoy con la crónica periodística peruana, bueno, preparándome para mi tesis, ¿ya? Muy bien. Así que, colegas, bueno, eso sería todo por hoy. Por favor, hay que estar, como les digo, siempre revisando y repasando y no nos desanimemos, ¿ya? No nos desanimemos, no nos desinflemos. Muy bien, colegas, muchísimas gracias, profesor Reimer. Muchísimas gracias a usted, doctor Luis, en el nombre del Centro de Alto Rendimiento, las más infinitas gracias.